¿Qué tal? Buen día. Buenas. Buenas. Pedro, toca habilitar la función para compartir. Pero, perdón, ahí va. Ahí está. ¿Ya? Bueno. Bueno, entonces, para el día de hoy vamos a hablar continuamos en la parte académica, hablando del trauma cervical y vamos a hablar de la clasificación de las lesiones cervicales altas. El trauma de la columna cervical alta es una condición que genera un alto impacto neurológico y mortalidad dentro de toda la población. Las lesiones pueden ir desde leves, pero pueden haber lesiones devastadoras que comprometan la vida de la persona y su condición económica y su estado laboral. Es una zona de transición que existe entre el cráneo, que es una región móvil, y el tórax, que es una región rígida y por eso tiene una consideración anatómica y biomecánica única que la hace diferente a todas las estructuras demás de la columna vertebral. A lo largo de muchos años se han generado muchos sistemas de clasificación para este tipo de lesiones, buscando cada vez una clasificación que sea fiable, que sea reproducible y aplicable a todo el gremio médico. Sin embargo, no se ha logrado en una forma contundente, ya que todas las descripciones que están descritas hasta el momento han sido principalmente por zonas geográficas y hay algunas que no tienen consenso y que se presentan para bastantes discusiones. Entonces, dentro de todas esas clasificaciones, hay algunas que tienen unas fortalezas y otras tienen unas desventajas. Importante hablar de la anatomía de este segmento. Ya sabemos que pues el trauma de la columna cervical alta es un grupo heterogéneo de enfermedades, de lesiones, perdón, que se encuentran entre la base del cráneo, el atlas y el axis, C1 y C2. Es una región que tiene una función de protección, es una zona de transición a nivel de la parte del sistema nervioso central y el cerebro que comunica con la médula y tiene una región geográfica ósea importante y detallada. Hay unas estructuras rígidas a nivel de la base del cráneo y tenemos estructuras importantes como el tubérculo posterior de C1 y una lámina gruesa con una espinosa de gran tamaño que se encuentra en C2 y que permite la inserción de unas estructuras musculares que permiten el movimiento del cuello. Importante la línea nuclear superior y la línea nuclear inferior que sirven como inserción de estos músculos que forman el triángulo suboccipital, como es el recto posterior menor y mayor, con los músculos oblicuos que tienen una disposición en fibras de abanico y se insertan en el tubérculo posterior de C1, y a su vez esto está anclado con el músculo espinal y se genera un punto de pivote posterior a la odontoides. Ese segmento de la columna tiene una función muy importante porque la mayor movilidad de la columna tiene un movimiento que es el giro, que se realiza entre el pivote de C1 y C2 a nivel de la apófisis odontoides. Y hay otras estructuras, aparte de los músculos, las estructuras ligamentarias que contribuyen a esa gran movilidad de la columna, a su estabilidad, y que al seccionarlas, como en el caso de la membrana tectoria, entre otras, pues ya vemos al descubierto la médula y el sistema nervioso central. Es importante también tener en cuenta que hay algunas estructuras nerviosas como los pares craneanos del 9 al 12 que emergen a través de la estructura del cráneo, del foramen, y estructuras arteriales como el paquete yugular, la arteria carótida y la arteria vertebral, que es rama de la arteria basilar. Entonces hay una anatomía que es muy compleja, en la cual, pues, sobre todo en la parte quirúrgica y en la parte traumática, son importantes tener en cuenta. Dentro del mapa, también haciendo un corte a nivel de un modelo cadavérico, vemos como el clivus y el bastion, que es la zona anterior del borde del foramen, del agujero magno, donde se insertan unas estructuras ligamentarias muy importantes, y hacia los lados, esto es como si fuera un norte-sur, una brújula, vemos los cóndilos en la base del cráneo y el punto de giro, que es la apófisis odontoides. Dentro de las estructuras ligamentarias de la columna es muy importante tener en cuenta cuál es la estructura más rígida, más fuerte, una de las más fuertes, que es el ligamento cruzado transverso que se inserta desde la región medial de las masas laterales, y permite
el no desplazamiento entre C1 y C2 y mantener en su punto de giro la odontoides. Y otras estructuras importantes como los ligamentos alares, desde los ligamentos alares que se insertan hacia los cóndilos de la base de cráneo, y aquí vemos la colocación del ligamento transverso. Entonces, todas esas estructuras es muy importante analizarlas clínicamente y radiológicamente para poder diagnosticar la lesión de trauma cervical y poder clasificarla de forma adecuada. Otras estructuras complementarias está el ligamento apical desde la punta de la odontoides, y vemos como el ligamento transverso también tiene, pues hay un ligamento cruciforme con una banda superior y con una banda inferior que contribuyen a la estabilidad de toda esta estructura. En el corte sagital vemos el ligamento apical, vemos el ligamento cruciforme con la banda superior, la banda inferior, y vemos acá todo el repliegue de la membrana tectoria que contribuye, se inserta aquí a nivel del clivus y contribuye pues a la estabilidad de esa columna cervical. Dentro de las imágenes diagnósticas es muy importante tener en cuenta la radiología. Están descritas las líneas de Harris. Una forma fácil de entenderlas es tener en cuenta la regla de los 12, donde los espacios que se forman entre el bastion y la punta del odontoides debe ser menor de 12 milímetros. El espacio que existe entre el bastion y la línea posterior de la parte posterior del odontoides también debe ser entre 4 y 12 milímetros. Y como el espacio entre la parte anterior de C1 y la odontoides debe tener menos de 3 milímetros. Si analizamos eso de forma adecuada en las imágenes diagnósticas, pues vamos a poder determinar cuando el paciente no solamente tiene una lesión ósea, sino tiene una inestabilidad ligamentaria y poder tomar una decisión quirúrgica. Y a nivel de C2, C3, mirar cómo se encuentra el espacio de los tejidos blandos es muy importante también porque es un signo de lesión de trauma cervical y normalmente debe ser menor de 7 milímetros. En los trabajos de Spence, el del doctor Spence, que nos habló acerca de la inestabilidad atlantoaxial, él empezó a describir gráficamente en las imágenes esta simetría que existe entre el borde externo de la masa lateral de C1 y la parte un poco más externa de la faceta a nivel de C2, y nos habla de una simetría, de que la suma de A más B debe tener máximo 6.9 o 7 milímetros, y cuando esa relación está alterada, hay más de 7 milímetros o hay una simetría mayor de 2 milímetros, pues nos habla de inestabilidad atlantoaxial y es la que tenemos que tener en cuenta. Entonces, las lesiones traumáticas de la columna cervical alta básicamente se dividen en tres. Las lesiones, tanto fracturas o lesiones ligamentarias que se encuentran a nivel de los cóndilos o de la unión occipital, estabilidad en C2, C3. Entonces hay a lo largo de los años se han generado diferentes clasificaciones y vamos a hablar pues de las más relevantes. La clasificación de Anderson-Mondesano para fracturas de 1988 tiene una connotación importante porque fue una clasificación que se hizo en una época en la que no existía la resonancia. Los doctores nos hablaban acerca de fracturas conminutas a nivel de la base de cráneo en los cóndilos, fracturas que se extendían desde la base de cráneo hasta el cóndilo, preservando la morfología de los ligamentos alares, y fracturas que pueden generar avulsión a nivel de los ligamentos alares. Entonces, esa clasificación ha sido relevante durante muchos años. Sin embargo, en aquel entonces, cuando salió la clasificación, las fracturas que eran de grado 3, todas se consideraban inestables y eran llevadas a halo porque no existía la utilización de la resonancia. Entonces vemos cómo a lo largo de los años se han generado diferentes clasificaciones para fracturas de los cóndilos cervicales, de los cóndilos occipitales, y ya como Tully en 1997 nos introduce el concepto de inestabilidad y de disyunción cráneo-cervical. Y posteriormente, como Müller en el año 2011 nos habla que pueden existir lesiones, fracturas de los cóndilos occipitales sin presencia de disyunción cráneo-cervical y pueden ser consideradas estables.
Ese concepto pues es muy importante dentro de la toma de decisiones para definir si un manejo ortopédico o un manejo quirúrgico. Hablando ya un poco de las fracturas del atlas, entonces la primera clasificación que hubo fue la clasificación de Jefferson. Jefferson fue un cirujano de columna que empezó con la descripción anatómica de estas lesiones desde 1920 y se describió una fractura que tiene su nombre, una fractura en la cual se veía radiológicamente una lesión de los 4 puntos, tanto en el arco anterior como 2 trazos de fractura en el arco posterior del atlas. Sin embargo, para la época no existían unos medios tecnológicos imagenológicos como los de hoy en día y se le daba bastante importancia a la clasificación ósea, a la morfología, al desplazamiento de la conminución, y digamos que las lesiones ligamentarias tenían una importancia menor y eso fue cambiando con el transcurso de los años. Entonces, en las fracturas del atlas, desde 1920 se empezaron a describir estas fracturas y también fueron evolucionando. La clasificación de Jefferson ha sido más usada en los territorios de América y en Europa ha sido utilizada de forma principal la clasificación de Jeweiler en 1976, donde se introduce el concepto de, ya no es una clasificación de 4, sino es una clasificación de 5, con fracturas del proceso transverso que pueden comprometer, puede haber una lesión arterial de la vertebral. Luego Levine y Landel se basan en los trabajos de Spence, quien nos comenta y nos habla acerca de la inestabilidad atlantoaxial, y fue finalmente Dickman en 1996 cuando nos discrimina la diferencia de 2 lesiones en el ligamento transverso cruzado, cuando la lesión puede ser por una ruptura del ligamento o puede ser o cuando es una desinserción a nivel de la masa lateral, y esto tiene una connotación importante porque entonces estas fracturas son principalmente quirúrgicas en el contexto de una inestabilidad y una lesión del ligamento transverso. Ya Weiler, en 1976, pues esta ha sido una de las clasificaciones más utilizadas. Como les dije, ya hay 5 tipos. En la tipo 5 viene la fractura del proceso transverso, donde puede haber un compromiso de la arteria vertebral y está indicado realizar un angiotac. Y como en esta clasificación ha sido utilizada recientemente en trabajos de la Sociedad Ortopédica Alemana, donde nos hablan que la inestabilidad de estas fracturas se va básicamente bajo 3 preceptos. En el contexto de una ruptura del arco anterior y posterior, cuando se encuentra un aumento de la distancia entre la odontoides y la masa lateral mayor de 7 milímetros, o cuando hay un split de masa lateral, y pues las fracturas que están asociadas obviamente a lesión ligamentaria. Hablando un poco, vamos hacia el sentido, hacia inferior, ya en el grupo de Harborview, el hospital de Harborview en Seattle, se empezó a hablar acerca de la disociación craniocervical y se implementó esta clasificación, una clasificación apoyada en una resonancia y en el diagnóstico de imágenes por fluoroscopia dinámicas en flexión y en extensión. Ha sido una clasificación de bastante utilidad en donde se dice que las lesiones tipo 1 son aquellas lesiones que no tienen, que se consideran inestables, que tienen menos de 2 milímetros de distracción cuando se realiza una tracción en reposo, y las que son muy claramente inestables, que tienen más de 2 milímetros de desplazamiento en la unión cráneo-cervical en una radiografía estática. El asunto es que las tipo 2 requieren un test de tracción. Entonces, hay un gran inconformismo entre muchos grupos de cirujanos de columna que consideran que realizar este tipo de maniobras en estos pacientes pueden ser contraproducentes y pueden empeorar la lesión, el déficit neurológico, o si eran estables, pues ahora van a ser inestables. Entonces, no es usada con frecuencia, pero pues la traemos a colación por el tema. La inestabilidad C1 y C2, esta inestabilidad ha tenido también diferentes clasificaciones y muchos autores argumentan que no contribuyen realmente en la toma de decisiones, sino que la mayoría de las descripciones simplemente de las clasificaciones son descriptivas. Sin embargo, pues hay un trauma cervical
de aproximadamente el 2.7%, y hay una mortalidad que asciende hasta el 20% en pacientes con lesión medular. Se empezaron a describir desde 1968 con Greenberg, en el que él simplemente clasificaba estas lesiones en estables o instables como aquellas que se podían reducir o no. Era una cosa básica, pues que no tenía unos estudios imagenológicos sofisticados. Ya en 1977, Fielding nos habla de un fenómeno de rotación, que es el que está descrito en la imagen de la derecha y es la clasificación más utilizada, y nos habla pues de que existe un trauma también que puede estar asociado a la edad infantil. Entonces él nos comenta de que hay lesiones donde simplemente hay un fenómeno de rotación entre C1 y C2, pero sin un desplazamiento, y el de la rotación es a nivel del punto de pivote de la odontoides, y estas lesiones pueden ser estables, y que hay unas lesiones a medida que va avanzando la clasificación, como ya la rotación puede ser a nivel de las facetas articulares, de la masa de C1, las masas laterales, o cómo puede haber un desplazamiento hacia posterior, hacia anterior, o inclusive lesiones asociadas a disyunción craniocervical, que pues sería una lesión muchísimo más compleja. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, se han generado diferentes clasificaciones que han tratado de una u otra forma, pues aportar cada vez herramientas y elementos que permitan hacer unos mejores tratamientos, y se han tratado de generar clasificaciones que sean más amigables con el grupo quirúrgico de la columna. Entonces, este trabajo es un trabajo realizado y publicado en marzo de este año, donde nos hablan acerca de una nueva clasificación realizada en un hospital de Pekín, y donde los autores nos hablan de esta mnemotecnia. El TOI básicamente divide los pacientes en aquellos a los que se le puede hacer fácilmente una reducción. Estos los divide en dos grupos, en los T1, en los T2. Los T1 son los que tienen una lesión aguda menos de 3 semanas, y pues que algunos niños también presentan un edema faríngeo. Las T2 son las que tienen más de 3 semanas, fracturas de Jefferson, que tienen más de 6.9 milímetros de desplazamiento, un espacio entre C1 y C2 del arco anterior mayor de 5 milímetros, o que están asociadas a las fracturas de la odontoides 2, pero estas se les puede dar un tratamiento de forma aguda, sea ortopédico o sea quirúrgico, dependiendo pues de la personalidad de la lesión. Y los otros dos grupos, que es operación-reducción, entonces vemos cómo son pacientes que luego de 2 semanas que se les ha realizado tracción cervical no se obtuvo una reducción, y el grupo 3 son las lesiones inveteradas, que tienen asociados ya signos de una anquilosis y que tienen destrucción ósea. Entonces, nos habla acá de la fiabilidad de esta clasificación, es una fiabilidad aceptable, y dentro del algoritmo de manejo, al tomar, es un algoritmo que se realiza con radiografías en extensión y flexión de la columna, y hay una importante asociación también con una tomografía axial computarizada. Entonces, en estos pacientes, ellos dicen que básicamente los tipo T1, T2, pues son pacientes que se les puede hacer una fijación y se les puede hacer una artrodesis, dependiendo de las características de la fractura, pero toman en cuenta que los grupos O necesitan un abordaje anterior, una liberación anterior, y como los irreductibles no se les puede hacer una reducción, ya porque tienen signos de consolidación, sino se hace una descompresión in situ con posterior fijación. Hablando un poco de la espondilolistesis, de las fracturas del axis, el axis, pues las fracturas clásicamente se han diferenciado entre el cuerpo de C2 en el axis o a nivel del odontoides, porque el mecanismo de trauma y la implicación del tratamiento es muy diferente. Y básicamente se han generado 2 clasificaciones, y la sociedad alemana, en este artículo del 2018, nos hace una asociación de estas 2 clasificaciones, que es la asociación de Levine-Edwards con Josten. Entonces nos describen aquí la morfología de las fracturas, como en las tipo 1, que son fracturas estables, que no tienen desplazamiento, tienen un desplazamiento hasta de 2 milímetros. Estas fracturas, dependiendo del contexto y el análisis del análisis individual del caso, pero cómo se pueden manejar de forma ortopédica, y cómo estas fracturas tienen un margen quirúrgico. Entonces nos hablan de que la tipo 2 es una fractura desplazada, más de 3 milímetros, donde puede haber un compromiso
disco ligamentario a nivel de C2, C3, su mecanismo de producción es en flexión, son fracturas inestables y como medida que hay aumento del desplazamiento y el daño de la parte de las estructuras ligamentarias, pues aumenta asimismo la inestabilidad, donde puede haber una ruptura del ligamento longitudinal anterior, como en las tipo 3, o un bloqueo facetario unilateral o bilateral en las tipo 4. Entonces, ellos hacen esa clasificación se realiza con una tomografía a nivel de C2 y nos dicen básicamente si la fractura tiene desplazamiento, si tiene sifosis, si tiene angulación de 11 grados, y aquí las clasifican. Entonces, las Levine-Justin 1 como estables, las 2 potencialmente inestables y las 3, 4 definitivamente inestables que van a requerir un manejo quirúrgico. La clasificación de Anderson de Alonso de 1974 fue la clasificación que es más utilizada actualmente para el tratamiento de las fracturas de la odontoides. Grauer añadió algo a la clasificación en el año 2005, que es acerca pues, de la distribución y el patrón de fractura a nivel de la cintura de la odontoides. Entonces, la clasificación inicialmente tiene 3 tipos. La tipo 1 son fracturas por avulsión de la punta de la odontoides, por lesión donde hay una avulsión del fragmento por el ligamento apical. Las tipo 2 son fracturas a nivel de la cintura y las tipo 3 son fracturas que comprometen la faceta y así el cuerpo del axis. Habitualmente se han manejado de forma ortopédica, de forma conservadora, la tipo 1 y la tipo 3, y las que han generado más controversia debido al aporte de Grauer en el 2005, ha sido pues las tipo 2. Entonces, en las tipo 2 se tiene en cuenta la dirección del trazo de fractura. Las tipo 1 son fracturas con un trazo transverso, sin desplazamiento, de 1 milímetro son estables, y dependiendo de la edad del paciente y de los factores de riesgo se tomará la decisión si es de manejo quirúrgico o no. Y las tipo 2 tienen un trazo que va de antero superior a posterior inferior, y las tipo 2C tienen un trazo que es mucho más inestable, que se encuentra de antero inferior a posterior superior. Y básicamente es importante la dirección de este trazo para determinar el material de osteosíntesis que se va a utilizar. Si bien es cierto que ambas son estables, en estas es mucho más apropiado la colocación de un tornillo a través de la odontoides, y en estas no es posible la colocación del tornillo, sino se tiene que pensar en otros tipos de fijación o fijación con C1, C2. Entonces, debido a todo este número de clasificaciones que han salido en todos estos años, pues AO Spine ha generado esta clasificación que trata de ser una clasificación más amigable, donde se reúna los elementos topográficos, la descripción del trauma, el tipo de lesión, añadiendo una serie de modificaciones y añadiendo algo muy importante que es el déficit neurológico en estos pacientes, para tratar de hablar en un mismo lenguaje entre todas las instituciones. Entonces, en esta clasificación básicamente vamos a ver las mismas 3 regiones que se han manejado siempre, como es la base del cráneo, C1, C2, y a cada elemento topográfico se le asigna una letra dependiendo del tipo de lesión. Entonces, las tipo A son lesiones óseas que ellos han descrito como lesiones estables. Las tipo B son lesiones que pueden ser estables o inestables y que nos hablan de que son fracturas que pueden tener o no, pueden tener compromiso óseo o no, pero que siempre en todos los casos van a tener lesión del complejo ligamentario, lesión de la banda de tensión. Y las tipo C, que es lo que pues, es una clasificación muy parecida a lo que hemos manejado en la clasificación toracolumbar actual. Las tipo C son fracturas por traslación. Entonces, a estas fracturas hay que asociarles la parte neurológica, es decir, pacientes si no tienen déficit neurológico, si tienen un déficit neurológico transitorio, radiculopatía, lesión incompleta, lesión completa, indeterminada, o si tienen una compresión del canal a nivel de la médula, y muy importante la aplicación de los modificadores, porque hay pacientes que pueden tener solamente una lesión tipo A, que sea ósea, estable aparentemente, pero de pronto el paciente tiene unos factores de riesgo de no unión o factores inherentes que hacen que la conducta
que la conducta del tratamiento sea diferente. Entonces, dentro de estos modificadores tenemos el M1, que es el factor de riesgo de no unión, el M2, que son las lesiones potencialmente inestables, ya sea por la situación ósea o por la localización. Las tipo 3 hace alusión a las comorbilidades y enfermedades de base del paciente, y las M4, muy importante, son aquellas que están asociadas a lesión arterial. Entonces, ellos nos establecen una nomenclatura, es esta que ustedes ven a la derecha, donde hay una denominación de las fracturas bajo 3 parámetros. El primero es la localización de la fractura, segundo es el tipo de la fractura, y tercero es el déficit neurológico. Y ya estaría hablando acá de un cuarto si el paciente tiene algún modificador. Entonces, esta es la descripción de las lesiones. Las lesiones, principalmente el cóndilo occipital y la unión cráneo-cervical. Vemos como en las tipo A, que es una lesión ósea únicamente, puede haber una lesión acá, una fractura a nivel del cóndilo occipital. Acá en la lesión ligamentaria, pues los ligamentos alares estarían rotos, y en la tipo 3 hay un fenómeno traslacional. Las fracturas de C1 y de la unión de C1, C2, entonces lo mismo, vemos las tipo A, hay un compromiso óseo que puede ir hacia la faceta o hacia el arco de C1. En la lesión ligamentaria, pues ya unas fracturas inestables, en las cuales se puede producir una disociación C1, C2, o puede haber un desplazamiento con compromiso acá neurológico de la odontoides cuando hay una avulsión del ligamento transverso, y en las tipo 3 traslación, y asimismo, pues en las fracturas de C2, donde pues dan la importancia de la clasificación de si la fractura es a nivel del cuerpo, del axis, o si a su vez es una fractura de la odontoides, y de eso a su vez pues hay lesión ligamentaria y una lesión traslacional. Entonces, viendo todas estas clasificaciones, se generó este trabajo publicado en marzo de este año, donde nos habla acerca de la fiabilidad de esta nueva clasificación. Es un estudio que se realizó únicamente con 32 pacientes, en los cuales participaron 8 investigadores cirujanos de columna formados y 12 fellows, cirujanos de columna en formación, y se tomaron 2 puntos cronológicos. El primero y el segundo fue a las 4 semanas. Se analizó la fiabilidad intraobservador, la interobservador, y la interpretación del estudio es que esta clasificación puede tener una reproductibilidad aceptable y seguridad en el tratamiento. Entonces, como conclusiones a este trabajo, podemos decir que el trauma cervical superior tiene una anatomía y una biomecánica única, y que el entendimiento de una lesión específica conducirá a seleccionar la mejor opción terapéutica para los pacientes, que existen un sinnúmero de clasificaciones que tienen ventajas, que tienen desventajas para el diagnóstico y toma de decisiones, pero que al día de hoy no hay consenso, que se pretende analizar cada caso por individual y hacer una combinación de estas clasificaciones, tomando la parte individual también de la clasificación de AO, y que se requieren unos estudios clínicos multicéntricos, internacionales y de mayor muestra para sostener la universalidad y la parte homogénea de esta clasificación. Muchas gracias. Bien, Ricardo, bárbaro. Si bien tenemos que saber la historia de las clasificaciones, creo que firmemente se está reconociendo y utilizando el formato AO, dado que la misma plantilla de razonamiento se lleva a todos los sectores de la columna, y eso hace que sea más amigable. Hay muy pocos cambios en los modificadores neurológicos, todos los cervicales lo mismo y cambia el torácico. Los modificadores clínicos, la cervical agrega más modificadores, como el riesgo de pseudoartrosis, como bien lo explicaste, pero en términos generales es lo mismo. Falta todavía, y creo que pasé un trabajo para el viernes, o para un viernes, falta todavía tener el consenso de indicaciones terapéuticas. Pero
me parece que eh, la planificación de cómo hacer las clasificaciones que ahora hizo con la parte de trauma va a terminar dejando una impronta en todo aquello que querramos clasificar. ¿Dudas, consultas, preguntas? Bueno, cuando hay tantas clasificaciones es que ninguna cumple todos los requisitos. Y tampoco digo que la de AO es perfecta para esta región, porque deja algunos puntos grises, pero me parece que ayuda a entender la fisiopatología de este tema. Bueno, si no hay nada para comentar, nada para discutir. Buenos días, doctores. ¿Cómo andas, Juan? Justamente había hecho yo ya previamente revisiones con respecto al modificador N. En algunos casos el modificador N da 3 puntos. Tipo 1, por ejemplo, N1 es transitorio, 2 radiculopatía. En algunos casos N3 da lesión completa y N4 da lesión incompleta. Mientras que en otros casos, en otra descripción de la misma clasificación, es al revés. Al N3 le da como lesión incompleta y N4 como lesión completa. Entendería yo que más bien mayor puntaje sería en lesión incompleta. O sea, N4 sería ya lesión incompleta. Sí, eso, la disquisición de eso era porque el Slicks le daba más puntaje a la incompleta, como es lógico, que a la completa. Por eso en algunas versiones se puso completo primero, incompleto después. Pero el consenso fue seguir con la gravedad de lesión y el puntaje se modifica de acuerdo sea completo o incompleto. Por más que el N3 es incompleto, tiene más puntaje que el 4, que es el completo. Pero no cambia en definitiva la indicación terapéutica, porque el que mayor peso tiene es el parámetro morfológico, el A, B y C. Y eso, con eso vamos a hacer la indicación terapéutica. Luego, lo neurológico no decide, pero inclina la balanza hacia uno u otro lado. Obviamente, quizás tenés una fractura que considerás estable, como para tratarla en forma no quirúrgica, pero tiene déficit neurológico y eso te inclina al quirúrgico. Pero bueno, no hay clasificaciones perfectas. Sí, Juan. Otra inquietud que tengo con respecto a la evaluación de la parte cervical alta. Habitualmente en el hospital acá, en el hospital en el que se estaba manejando esto, eso maneja neurocirugía. No sé cómo se esté manejando en los hospitales que ustedes manejan. O sea, hace cargo igual de la parte alta, cervical alta. Perdón, Juan, me perdí. Sí, mencionaba como inquietud que el equipo de columna en nuestra institución maneja desde subaxial, no maneja la parte cervical alta. Quería preguntar si es que en realidad sí se maneja eso en las instituciones, en su institución. Eso es muy de cada institución. Y si vamos al concepto moderno, no debería haber diferencia entre neuro y ortopedista. Deberíamos ser cirujanos de columna. En nuestra institución, el trauma raquídeo lo manejamos nosotros. Eso no quiere decir que neurocirugía no haga algo de columna y que se haga propietario de alguna fractura.
pero en términos generales, el trauma, sin importar el sector, es nuestro. También es otra cosa, ¿no? Hemos perdido terreno con los neurocirujanos, no porque lo han ganado ellos, sino porque los traumatólogos generales que no hacen columna, es más simple derivarle el problema a otra especialidad y desentenderse, que llamar al especialista de columna y seguir teniendo cierta ocupación o cierta relación. Uno tiene que hacerle entender al resto de la institución que estamos nosotros. Eso por un lado, esa es la debilidad que tenemos. La fortaleza que tenemos, que la gran mayoría de los casos los neurocirujanos no hacen guardia activa. Y sí los traumatólogos. Entonces nosotros deberíamos educar a nuestros residentes para que sean capaces de tener las herramientas básicas en el manejo del trauma. Otra razón por la cual ganaron terreno los neurocirujanos es la combinación de TEC, de traumatismo de cráneo, con trauma cervical. Como todo paciente con traumatismo de cráneo tiene un trauma cervical, te demuestra lo contrario, ya los terapistas llaman al neurocirujano y en teoría están matando dos pájaros de un tiro. Ahí tenemos que ganar terreno nosotros y hacernos cargo del trauma. No tenemos que hacer cargo de todo, pero en este caso puntual del trauma. Pero creo que en el mundo está tratando de cambiarse esa filosofía, esa diferencia entre una especialidad madre y la otra. Ven en instituciones grandes neurocirujanos que son jefes del servicio de traumatología espinal, o ortopedistas que son jefes de la sección columna del servicio de neurocirugía. Eso en algunas partes está un poco más resuelto. Muy bien. ¿Qué más? Otra inquietud, Doc. Dentro de las propuestas de tratamiento que hace AO, mencionan para cierto tipo de fracturas el uso del ALOVEST. En este caso, el uso del ALOVEST generaría la necesidad de uso promedio mínimo de 8 semanas. Eso ya generaría pues, una recuperación bastante lenta del paciente como tal, mientras que hay otras escuelas que más bien recomiendan una fijación interna, una osteosíntesis primaria. Está bien, pero En ese sentido, toma que el surface reference de AO en trauma da sugerencias, no indicaciones de tratamiento. Todavía no se logró hacer un consenso uniforme del tratamiento del trauma toracolumbar, que fue la primera clasificación que salió ya hace 7 años. Hace 7 años se publicó la clasificación toracolumbar, hace 6 se publicó el score toracolumbar y todavía quedó trunco las indicaciones de tratamiento por consenso. El AO Reference tiene un editor principal y de acuerdo a los temas responsables. No es que el grupo de trauma de AO hizo una guía de tratamiento basada en evidencia. No.
Así como hay escuelas que hacen tratamiento no quirúrgico con halo, hay otras, como vos decís, que va a la cirugía, y otras que no aceptan el halo y hacen con collar. O hacen una combinación de las dos. Iniciás 4 semanas con un halo BES y luego completás las 8 o 12 semanas con el collar. Si bien el halo gana, eso lo va a hablar cuando el que hable de tratamiento no quirúrgico, pero si bien el halo gana en fijación, en porcentaje de inmovilización externa, gana también en comorbilidades. Y si bien el collar pierde en cuanto a fijación externa con respecto al halo, gana en comorbilidades. Por eso hay que ver caso a caso. Hace 15, 20 años, todo tratamiento no ortopédico de una fractura de columna cervical alta era con halo. Y hoy tiene indicaciones muy precisas. Y hace 15, 20 años era mala palabra utilizar un collar de Filadelfia por una fractura cervical alta. Y hoy hay cosas que puedes tratar con collar. Todo va cambiando, por eso las guías terapéuticas más las quirúrgicas son las que más frecuentemente hay que revisionar y modificar. Muy bien, ¿qué más? Bueno, gente, gracias. Cuídense. Nos vemos. Y nosotros nos vemos el jueves. Chao.